La radio es un elemento que nos transporta a nuestra memoria. Radio INA. Una ventana entre la historia, la antropología, nuestra magia y tu frecuencia. ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenos días. Estamos aquí ya en las charlas con Radio INA y les saludamos desde esta cabina. Yuriria Contreras, ¿qué tal Rita? ¿Qué tal profesor? ¿Qué tal? Y le damos la más cordial bienvenida, por supuesto, a nuestro invitado, que es el profesor Eduardo Matos Moctezuma, con quien vamos a hablar hoy de Aztlán, el mito de origen de los mexicas. Gracias por estar aquí, profesor. Gracias. Bienvenido. Bueno, pues saben ustedes que la mecánica de este programa es, antes de iniciar esta charla, dar algunos datos del currículum del profesor Matos. Todos lo conocemos ampliamente y lo hemos leído, y realmente nos da mucho gusto tenerlo aquí en estas charlas de Radio INA. Él realizó estudios en arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México y obtuvo una maestría en Ciencias Antropológicas con especialidad en Arqueología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él ha impartido clases y seminarios en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la Universidad Iberoamericana y también en París, en la Universidad de Altos Estudios de Ciencias Sociales. Ha estado también en la Universidad de Colorado, en el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia. A lo largo de su carrera ha realizado importantes excavaciones en diversos sitios arqueológicos del centro y el sur de México, como son Tula, Teotihuacán y diversos sitios mayas. El proyecto que lidera desde el 78 es el Templo Mayor, uno de los mayores proyectos arqueológicos del siglo XX. Fue director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de 1971 a 1973. Fue secretario de la Sociedad Mexicana de Antropología de 1971 a 1976. También fue director del Museo Nacional de Antropología de 86 a 87 y director y fundador de 87 a 2000 del Museo del Templo Mayor. Tiene numerosos artículos publicados, numerosos libros. Hay aquí en la mesa el que viene más al caso del tema de hoy, que es Tenochtitlan. Es un libro editado por el Fondo de Cultura Económica. Y bueno, si les parece, entramos ya en materia, porque Aztlán es un tema que tiene muchas aristas y ya estamos listas. Yuriria. Así es, Rita, ¿qué tal? Buenos días, arqueólogo Matos Moctezuma. El tema de hoy, Aztlán, el mito de origen de los mexicas. Y bueno, pues creo que podemos comenzar por hablar del propio mito. ¿Cuál es este mito de origen del pueblo mexica? Bueno, primero habría que aclarar que hay varios tipos de mitos. Hay mitos, por ejemplo, de origen, como es el del que vamos a hablar ahora. Hay mitos fundacionales también, cuando, por ejemplo, se funda una ciudad en la antigüedad. Hay mitos del origen del hombre, del origen de todo el universo, sobre el tema de la muerte. O sea, hay una variedad muy grande de los mitos. Y su importancia radica en que es la versión que los pueblos dan de todos estos aspectos o de algunos de ellos. Entonces, esto es muy importante porque algunas personas pueden pensar, bueno, entonces es algo inventado, el mito no corresponde a una realidad. Y hay una cosa interesante, es decir, la realidad histórica, digamos, el pueblo o los pueblos en ocasiones las transforman precisamente porque le dan una importancia grande a determinados hechos, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, tiene tanta validez el hecho real, histórico, como el mítico, ¿no? Porque ambos nos están dando una información muy rica del pueblo de que se trata. Ahora, entrando en materia, el mito de origen de los mexicas. Es interesante ver cómo diversas fuentes históricas nos hablan precisamente de un lugar llamado Aztlán o Aztatlán, que se ha
traducido como lugar de las garzas, lugar de la blancura, etc. Y se menciona en todas estas fuentes, me refiero a Durán, Sahagún, en fin, muchas más, Cristóbal del Castillo, etcétera, que ese es el lugar en que radicaban estos antiguos mexicas, digamos, ¿verdad?, aztecas, y que de ahí van a ser guiados por su dios Huitzilopochtli y van a pasar por diferentes lugares, ¿no? Hay 3 términos que se utilizan que son muy interesantes. Uno, obviamente, es Aztlán, es el lugar de la blancura, del origen. El otro es Chicomostoc y el otro es Teoculhuacán, ¿no? Cada uno tiene un significado, ¿no? ¿Para referirnos al mismo sitio? No, se supone que estaban muy cerca según los relatos mismos, ¿no? Entonces, Aztlán, ya dijimos, el lugar de la blancura, del origen, etcétera. Pero Chicomostoc es muy importante porque son las 7 cuevas, ¿no? Y Teoculhuacán, que es el cerro, el monte torcido, ¿no? Estos 3 elementos, digamos que en cierta forma están unidos, ¿verdad?, para decir que en un momento dado van a pasar por algunos de ellos partiendo desde el citado Aztlán, ¿no? Ahora bien, Chicomostoc, decía yo que era muy importante porque es representado en diversas fuentes, como la historia tolteca chichimeca y en otros, como 7 cuevas, es decir, que son otras tantas matrices, son lugares de origen, van a ser paridos estos pueblos. Entonces, inclusive en la representación se le pone como digamos, lo que es el símbolo de piel, se le pone a cada una de estas cuevas, ¿no? En ocasiones con un personaje adentro representando a cada uno de estos 7 pueblos míticos, ¿no? Entonces, esto pues resulta importante porque primero es que se va a parir a estos pueblos, van a nacer, ¿verdad? Van a ser paridos de estos lugares para iniciar, y aquí entramos a otro aspecto, para iniciar una peregrinación, ¿verdad?, guiada por su dios Huitzilopochtli. Se inclinan a pensar que en realidad Aztlán es un lugar mítico, que en realidad es el lugar de origen, no existió. Otros piensan que sí, que puede ser ubicado. Podríamos descartar de entrada, pues, algunas crónicas que también son muy disímbolas en lo que dicen, ¿no? Unos dicen que vienen de Florida, otros que no, que de Nuevo México, otros que de tal lugar, que por el mar, en fin, no hay un acuerdo, digamos, común en este aspecto, ¿no? Después, investigadores como Paul Kirchhoff señalan que, bueno, que puede estar por Guanajuato por una serie de razones, es decir, el imperio tolteca pues tenía ubicación hacia el norte del Valle de México. Entonces, él ve que los toltecas llegaron a tener un control grande, espacial, y que uno de los pueblos dominados por el tolteca eran esos llamados aztecas, que el nombre viene precisamente por ser habitantes de Aztlán, aztecas. Entonces, él piensa que esto entonces podría estar, por ejemplo, por Guanajuato o algo así, aunque nunca se ha ubicado. Otros mencionan esta islita que está en Nayarit, la cual también debe descartarse, puesto que ya se han hecho allí algunas investigaciones arqueológicas. En fin, resumiendo este aspecto es, uno, no hay un lugar en el que podamos decir aquí está Aztlán con toda certeza, primero. Y la otra posición también dice que en realidad eran los mismos mexicas o aztecas que estaban en el Valle de México, que en un momento dado van en peregrinación al norte y regresan, ¿no? Hay un retorno al lugar de origen, ¿no? Entonces, la realidad
histórica es que no se ha podido precisar que realmente exista Aztlán por un lado, o si es, digamos, simbólico, etcétera, o si, digamos, pueda ubicarse, ¿no?, en algún lugar específico, ¿no? ¿Por qué conocemos esta historia? Mencionaba usted algunas fuentes, existe la llamada tira de la peregrinación, Sí. que es de la que más se habla, pero son muchos los autores que lo mencionan. ¿Qué autores son estos y en qué momento hacen estas narraciones? Bueno, sí, es muy interesante constatar algo que también en este tema resulta de gran importancia, y es que autores como Alba Ixtlilxóchitl, por ejemplo, en su historia de la nación chichimeca, etcétera, ya nos dice allí que los toltecas han hecho una peregrinación y vienen de un lugar, ¿entiendes? O sea, todo esto que hemos relatado se lo achacan al tolteca, un grupo que existió poco antes de los aztecas o mexicas, ¿no? O sea, una historia similar referida a los toltecas. Similar, ¿no? Entonces han transcurrido 200 años, más o menos, en un periodo, ¿no? Eso es lo que dicen las posibles fuentes. Igual, vamos a ver, por ejemplo, en la historia tolteca chichimeca, este documento valiosísimo, cómo hay una serie de, digamos, de proveniencias de ese Chicomostoc igualmente, y que van finalmente a llegar a la ciudad sagrada de Cholula, ¿no? Pero los símbolos que mencionan para llegar a la ciudad sagrada son similares a los símbolos que se mencionan, por ejemplo, al llegar a fundar Tenochtitlan, ¿no? Que hay una corriente de agua de tal color, que hay espadañas, tules, peces, ranas blancos, peces blancos, etcétera. O sea, otra vez ese color blanco tan importante, ¿no? Ya para llegar a la fundación de estos sitios o identificar estos sitios. Es más, en la historia tolteca chichimeca vienen expresados estos lugares que después el mexica adapta y lo pone para la fundación de Tenochtitlan. O sea, vemos entonces que se están tomando muchos relatos anteriores de estos otros cronistas, ¿verdad? Y tenemos otras crónicas, por ejemplo, como Durán, Fray Diego Durán, dominico, que también nos hace todo el relato desde la salida de Aztlán, cómo van pasando por determinados lugares, toda aquella peregrinación, y también lo vemos en Sahagún y en muchas otras fuentes, ¿no? Entonces, y entre ellas la que tú mencionabas, esta pictografía en que vemos dibujado Aztlán, ¿verdad? Un lago en el medio con los asentamientos, y como una canoa está, digamos, indicando la partida hacia el lugar promisorio que quieren encontrar, que va a ser finalmente Tenochtitlan, ¿no? El mito llega hasta ese punto a decir, encontrarán el águila y todo esto, ¿eso hasta ahí termina el mito? Bueno, es que vamos a decir que hay varios mitos unidos en toda esta en todo este proceso de la llamada peregrinación. Uno es este mito de origen, ¿verdad?, que salen de Aztlán, de Chicomostoc, de todos estos sitios, y el lugar de llegada final, que es Tenochtitlan, ¿no? Y ya estamos en otro mito. ¿Entiendes? Y ahí estamos en otro mito, que ya es un mito de fundación, fundacional, como también hay un punto intermedio muy importante, que es Coatepec, ¿no? El Coatepetl. Entonces, se dicen en muchas de estas crónicas cómo vienen avanzando, ¿verdad? Y van a llegar a Coatepec, un lugar en que también va a haber agua, van a, digamos, hacer una represa y va a haber agua que va a irrigar allí los campos, etcétera. O sea, se está dando también una imagen similar al Aztlán, con su lago y su asentamiento en el centro, como de Tenochtitlan, con su lago, su asentamiento en el centro, y Coatepec como intermedio, también viendo estos elementos acuíferos y de gran presencia de animales, de plantas, etcétera, ¿no? Un lugar de bonanza en cierta forma, ¿no?
A mí me gustaría tratar de situar un poco el periodo que mítica o históricamente se estaría relatando en toda esta ruta, porque entiendo que existe dentro del mito situado un año 1 Tecpatl para la salida de Aztlán, no sé a cuál corresponda, y también existe una posible fecha señalada para la fundación de México Tenochtitlan. Y bueno, tenemos clara la fecha históricamente de la caída de la ciudad prehispánica, ¿no? Después de la conquista. Entonces, más o menos ubicar a quienes nos escuchan en el periodo que estamos hablando, porque de repente estos relatos nos hacen pensar en alguien que sale y en alguien que llega prácticamente en un tiempo breve, ¿no? Sí, bueno, sí, en el aspecto cronológico hay que tomar en consideración que la fecha de inicio, o sea, los años en que van a dejar supuestamente Aztlán y empezar aquella llamada peregrinación, también están a interpretación. Igual que la fecha de fundación de Tenochtitlan. Varias fuentes inciden en que, de que esto pudo ocurrir en 1325. Pero no hay una certeza absoluta en esto. Parece ser que escogen esa fecha de 1325 para la fundación de Tenochtitlan, porque en ese año va a ocurrir un eclipse que duró varios minutos, y sabemos el impacto que el eclipse tenía en los pueblos prehispánicos, ¿no? Era un lugar, o sea, simbolizaba la lucha entre el sol y la luna, ¿no? Un eclipse solar, pues es eso, ¿no? Se van a entrecruzar y de repente el sol va a volver a surgir triunfante. Entonces, actualmente la astronomía puede perfectamente, digamos, ubicar cuando han ocurrido estos eclipses, ¿verdad? Y se marca que en 1325 hubo un eclipse. Entonces, quizá, viendo aquel fenómeno, ¿verdad?, resulta muy importante para los sacerdotes, para los dirigentes, marcar ahí su fecha de que es el momento en que Huitzilopochtli, que es el sol, les ha indicado el lugar, ¿verdad? Ese Huitzilopochtli triunfante, ese sol triunfante sobre la luna, y de allí puede venir el mito de la lucha entre Huitzilopochtli y Coyolxauhqui, ¿no? Pero hay otras fechas que dan otros investigadores, o sea, otros piensan que fue un poco después del 1325, otros que fue antes, ¿verdad? Pero hay este fenómeno que es muy interesante y que posiblemente marca, digamos, ese momento crucial, ¿no?, de la fundación de Tenochtitlan, ¿no? De acuerdo al mito, entonces han transcurrido 200 años, más o menos, en un periodo, ¿no? Eso es lo que dicen las posibles fuentes, o las fuentes más bien, y creo que sería pertinente, arqueólogo Matos Moctezuma, que nos hablara de cómo los mismos mexicas trataron de buscar esta historia. Tenemos entendido que Ixcóatl viene también con esta idea de, a ver, busquemos Aztlán, o Moctezuma Ilhuicamina. Cuéntenos esa búsqueda interna por los propios mexicas. Sí, bueno, precisamente es Moctezuma quien manda en un momento dado que encuentren ese lugar de origen, y manda un grupo de sacerdotes. Estos van encontrando ciertos elementos, ciertos parajes, ¿verdad?, por donde se supone que ellos pasaron, pero al llegar a Tula se empieza a complicar el asunto, porque más allá de Tula, el actual estado de Hidalgo, pues ya se les pierde el dato. Y entonces empiezan al regresar, empiezan a contarle al Tlatoani de que había allí una señora que era una especie de Coatlicue, la madre de Huitzilopochtli, que era una señora y que se recordaba de los siglos. En fin, expresa todo un mito, ¿verdad?, alrededor de esto. Yo pienso que lo que no quisieron decir, oiga, señor, no lo encontramos, ¿verdad?, porque así les hubiera ido. Entonces inventan, pues, que han visto a esta señora anciana, ¿verdad?, y toda una serie de peripecias que se pueden leer en Durán, por ejemplo, y en varias crónicas. Pero lo que es interesante de lo que tú preguntabas es que el mexica mismo no tiene ya
digamos, idea del lugar exacto, físico, digamos, geográfico, de donde provino, de un norte, ¿verdad?, sí, un tanto impreciso, pero puesto que mandan a buscar ese lugar y, como vemos, no lo encuentran. En ese sentido, ahora que menciona el norte, sí existe esa coincidencia en quienes lo han narrado en las distintas fuentes, que es el norte y el tema de la blancura. Esto es así, ¿verdad? Es constante, sí. Ajá. Me gustaría preguntarle, bueno, para un arqueólogo que trabaja en México Tenochtitlan, que busca los vestigios de esa ciudad, ¿qué le aporta, qué le dice, qué busca en este tipo de relatos? Bueno, mira, para un arqueólogo, como también para un historiador del México antiguo, es fundamental conocer estos datos y tratar, en la medida de lo posible, de ver la realidad de los hechos y ver lo que pudo haber sido agregado en un momento dado por ciertas razones, etcétera, ¿no? O sea que estos datos son de un valor incuestionable, ¿no? Todas las fuentes escritas en términos generales, pues son muy valiosas por eso para nosotros, ¿no? También hay que pensar, ¿no?, en la validez en un momento dado de algunas de las fuentes, porque algunos se copiaban unos a otros, en fin, repiten lo que ya había dicho un anterior cronista, en fin, en ese aspecto pues también hay que conocer para tener un cuidado extremo, ¿no? Pero es, como te digo, de un valor pues que no, ya dentro de sociedades cercanas a la conquista donde existe la documentación escrita, no puedes de ninguna manera hacerla a un lado, ¿no? Y quisiéramos también conocer, ya en este marco que ahora nos dice, qué importancia tiene el Códice Boturini, que, como decía Yuriria, quizás sea uno de los más conocidos porque es toda la tira de peregrinación. Sí. ¿Qué nos puede decir? Bueno, Rita, el llamado Códice Boturini o tira de la peregrinación es precisamente el relato. Es el relato en que vemos cómo parten de Aztlán, van pasando por diferentes sitios que se van viendo allí, inclusive aparece Chapultepec en un momento dado. Desgraciadamente no termina ya con la llegada a Tenochtitlan, ¿no?, sino que se queda en alguna parte de este tránsito, ¿verdad?, de esta llamada peregrinación, ¿no? Es un documento muy interesante, un documento ya de la colonia, ¿verdad? Acuérdate que varios documentos, varios códices, sobre todo pictografías, corresponden ya a un momento colonial, ¿no? En que se les pide, por ejemplo, en el caso del Códice Mendocino, ¿no?, el virrey Mendoza pide que le hagan todo un relato para poder informar todo, ¿no?, el origen de la ciudad de Tenochtitlan, etcétera, ¿no? Acuérdate que, por cierto, el Mendoza, su primer lámina es la fundación de Tenochtitlan. Y aquí viene otro mito muy interesante, que es lo del águila parada sobre el nopal. Resulta que ahí igualmente vamos a encontrarnos varias cosas que hay que dilucidar. Por ejemplo, el águila, primero, ¿qué significa el águila, no? El águila es el sol, es el ave que vuela más alto, al igual que el sol, o sea, se le equipara a él, y es Huitzilopochtli, el dios solar y guerrero por excelencia de los mexicas. Entonces, digamos que es un símbolo de Huitzilopochtli, porque acuérdense que precisamente desde que salen de Aztlán, Huitzilopochtli advierte, ¿no?, que él va a darles la señal exacta de en dónde hay que llegar, etcétera. Pues es el símbolo de él, es su figura, ¿verdad?, el águila parada sobre un nopal que nace de una piedra en medio de un lago, ¿no? Entonces aquí volvemos a esa imagen del Aztlán con un lago, ¿verdad?, con un asentamiento en el centro de ese lago y demás, ¿no? Es decir, estos como reflejos, ¿no?, como reflejos, ¿no?, de esto, al igual que ese punto intermedio tan importante que es Coatepec, ¿no? Entonces, pues, el águila, además,
igualmente hay representaciones, por ejemplo, Durán, en el Códice de Durán, vemos 2 representaciones. Una con serpiente, o sea, está venciendo al enemigo. La otra, devorando pájaros. Es decir, igual representación de esto mismo, ¿no? Pero en otros casos aparece sola, como en el Códice Mendocino está el águila sola parada sobre el nopal, etcétera, pero sin nada en su pico, ¿no? Ahora, hay un dato arqueológico muy interesante, que es el llamado Teocalli de la Guerra Sagrada. Esta es una pieza que está exhibida en el Museo de Antropología. Entrando a la sala mexica, a la derecha inmediatamente ahí está, es una pieza fantástica que se encontró en Palacio Nacional, por cierto, en una de las torres. Bueno, el hecho es que esta pieza tiene en la parte posterior, o sea, esta pieza representa un templo, ¿no? En el cual hay una piedra solar y están 2 imágenes, la de Moctezuma por un lado y la de Huitzilopochtli en el otro, a ambos lados de esta piedra solar. Pero en la parte posterior tiene el símbolo del águila parada sobre el nopal en un medio lacustre, ¿verdad? Y no tiene en el pico, lo único que vemos es el llamado atlachinoli. El atlachinoli es el símbolo de la guerra, ¿no? Eso sí tiene en el pico, pero no tiene nada. Entonces, como ustedes ven, hay varias versiones. Esta última, que es una escultura hecha por ellos, en que vemos el símbolo guerrero por excelencia, ¿no? La otra que está devorando pájaros, la otra que está devorando serpiente y la otra en que aparece sola el ave sin nada en el pico, ¿no? Entonces, como ven, aquí hay varias versiones, digamos, de lo que eso es. Ahora, su simbolismo ha sido estudiado y podemos, digamos, resumirlo en que es el triunfo de Huitzilopochtli, ¿verdad? Y que está parado en el tunal. El tunal además tiene un símbolo muy importante, ¿verdad? Las tunas se asemejan a los corazones del sacrificio, y hay un mito también que relata que se sacrifica a Copil y su corazón es extraído y arrojado en el lago, y que en ese sitio es donde se va a surgir toda esta imagen, ¿no? Entonces, pues, como vemos, hay una cantidad de simbolismos alrededor de esto, ¿verdad? Claro, triunfó, vamos a llamar así, el símbolo del águila devorando a la serpiente, puesto que ya quedó en la bandera nacional, ¿no? Pero como ven, hay otras versiones, ¿no? Y bueno, en este sentido es un mito que conocemos, que hemos más o menos profundamente lo conocemos según nuestra cercanía pues con el tema. Está en nuestra bandera nacional, está el mito de origen de Aztlán, relacionado pues con una ciudad que se ha vuelto símbolo de toda la nación, esta fundación. Pero me da curiosidad saber si tenemos conocimiento de mitos similares para otras ciudades importantes, que en el territorio nacional las hay en muchos lugares. Sí, mira, desde luego que cada ciudad en la antigüedad, al momento de ser fundada o poco después, la van a revestir con algún mito, sobre todo mitos que relacionan a ese pueblo, a esa ciudad, con los dioses, ¿no? Quieren tener hay esa necesidad de relacionarse con los dioses. Teotihuacán, por ejemplo, debió haber tenido su mito, y vemos ciertos símbolos ahí que igual, vemos la cueva, por ejemplo, se han encontrado cuevas debajo de la pirámide del Sol, o ahora se está excavando en la Ciudadela, en fin, de que están indicando esa cueva. ¿Por qué? Porque la cueva es muy importante, porque tiene un concepto dual en el mundo prehispánico. Por un lado, es lugar de origen, como ya lo vimos en Aztlán, las 7 cuevas, las 7 matrices, ¿no? Entonces, la cueva es una matriz que puede parir pueblos, pero también es el lugar por donde se puede llegar al inframundo. O sea que tiene una dualidad, ¿verdad? Vida y muerte. O sea, el todo de la vida humana, del proceso humano, ¿no? Vida y muerte, ¿no? Y de los pueblos, ¿no? Pero fíjate también que en el extranjero hay que acordarse aquel mito que nos dice que Roma se va a fundar por Rómulo y Remo en el lugar
en que ellos han nacido y han sido amamantados por una loba. Inclusive la loba es el símbolo, en cierta forma, de Roma. ¿Ah? Sabemos que nunca ocurrió ese amamantamiento, porque yo creo que se hubieran muerto esos niños, ¿no? O sea, es acudir a estos mitos por lo que representan, en este caso la loba, etcétera, aquí lo que representa el águila, ¿verdad? En fin, siempre acudir a este elemento, pero siempre unido a la presencia divina, ¿no? Son los dioses los que nos han guiado, son los dioses quienes nos han indicado el lugar, por lo tanto es un lugar sagrado, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, están siempre buscando esa sacralización, aunque sepamos, y aquí viene el dato histórico, en que no ocurrió así en Tenochtitlan. El hecho del águila y la serpiente, al igual que Rómulo y Remo en Roma, jamás ocurrió. O sea, nunca andaban caminando y a ver, oiga, ¿no ha visto por aquí un águila parada sobre un nopal? Pues no. Sino son estos simbolismos que son importantísimos, como dije al principio, ¿no? ¿Cuál es la historia verdadera? La conocemos también a través del mismo Durán y de otras crónicas, ¿verdad? Que estos mexicas, en un momento dado, que están asentados en Chapultepec, han tenido problemas ahí, enfrentamientos y cosas, y andan buscando un lugar donde asentarse. Y Tezosomoc de Azcapotzalco era el lugar tepaneca que tenía el control del centro de México en cierta parte, porque había otros señoríos. Pero entonces Tezosomoc de Azcapotzalco los acoge y les dice, cómo no, asiéntense aquí, pero allí en ese lugar, allí un poco inhóspito, pero va a permitirles asentarse con varias condiciones. Por un lado, que les sirvan como mercenarios en las guerras de expansión del imperio de Azcapotzalco, ¿no? Por un lado. Por otro, tienen que pagar un tributo, no es de a gratis, y les aplican un tributo que tienen que estar pagando y demás, ¿no? Y entonces el mexica va y se asienta allí, empieza a construir su ciudad, como lo ha hecho antes supuestamente en Coatepec, en donde la ciudad va a estar en el centro y va a estar con los 4 rumbos del universo, los 4 barrios originales, ¿no? Entonces, esto resulta muy, muy importante porque todo esto supuestamente al mexica se lo va indicando su dios Huitzilopochtli, ¿no? A través de los sacerdotes, ¿no? Pues ahora vas a fundar, divídete en 4 parcialidades, dice, ¿no? Y lo mencionan también varios cronistas. Tezosomoc, pero no Tezosomoc el gobernante, sino un cronista ya de la colonia que lleva también este nombre, ¿no? Entonces, como puedes ver, pues ya van a establecer Tenochtitlan. Por cierto, que viene aquí quizá en nuestra peregrinación que estamos haciendo nosotros 3, reviviendo la de los mexicas, vienen 3 términos, 3 nombres con el que se conoce a este pueblo, ¿no? Uno es el de Azteca, que decíamos, algunos dicen que es porque están en Aztlán, Azteca, de allí viene, ¿verdad? Los habitantes de ese lugar mítico. Otros dicen que es mexica, mexicanos, porque en un momento dado de la llamada peregrinación, Huitzilopochtli dice, de ahora en adelante vais a ser mexicanos, así se van a llamar, ¿no? Mexicanos. Y cuando fundan Tenochtitlan, entonces se les puede llamar también tenochcas, que es los habitantes de Tenochtitlan, ¿no? Los tenochcas. Entonces, actualmente hay mucha tendencia en llamarles mexicas en general, aunque si tú hablas de mexicas o de tenochcas quizá en el extranjero, no identifiquen de inmediato al pueblo al que te refieres, porque ya es muy conocido, ya está muy difundido el de aztecas, ¿no? Pero los 3 nombres en algún momento se les ha aplicado precisamente a ese mismo pueblo, ¿no?
Recordemos que estamos conversando con el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, que el tema que nos reunió es Aztlán, el mito de origen de los mexicas, y bueno, todo lo que de ahí va derivando para conocer de manera más puntual a este pueblo. Y me gustaría preguntar eso, ¿quiénes eran los aztecas? Tenemos un poco esta imagen de que se trataba de un pueblo de cazadores recolectores, un pueblo de poca cultura, ¿no? De cultura mesoamericana, que digamos va tomando esta cultura en su trayecto hacia Tenochtitlan. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Qué se ha podido saber o confirmar? Mira, en efecto, fíjate que siempre se ha hablado, y nuestras maestras en la escuela, en primaria, nos mencionaban, pues que era un pueblo así bárbaro, que venía un tanto desarrapado, etcétera, y van a fundar su ciudad de Tenochtitlan, ¿no? Hace ya varios años que el historiador Carlos Martínez Marín se dio a la tarea, pues, de analizar fuentes, de ver los datos y demás, para poder tratar de dilucidar este aspecto. Él llega a una conclusión que yo comparto plenamente, y no solo yo, hay varios investigadores que así piensan, ¿no? Y es que en realidad, desde el momento que están en este Aztlán, ya es un pueblo mesoamericano, que es, y que por lo tanto, pues ya tiene conocimiento de la agricultura, ya tiene conocimientos de construcciones, etcétera, etcétera, ya tiene esas características, ¿no? Yo pienso, y lo he escrito así, que lo que está ocurriendo es que vemos un pueblo sujeto a otro pueblo, y por lo tanto pues tienen seguramente que pagar un tributo, están amolados económicamente, etcétera. Entonces da esa imagen de que era un pueblo pobrecito y demás. Según Kirchhoff, que ya mencioné, precisamente digamos en sus orígenes debió quizá estar el pueblo azteca, mexica, digamos, sujeto, por ejemplo, al tolteca, y que era una de las partes del imperio tolteca, ¿no? 20 brazos, 20 manos tiene el tolteca, decían. Entonces, que uno de ellos era este pueblo mexica que tenía que pagar ese tributo, etcétera, ¿no? Y demás. Y por lo tanto, la imagen que está dando es precisamente esa, la de un pueblo sometido, pobre, que tiene que... Entonces, esa imagen, pues, creo yo, dio pie a que entonces se tratara con esas características. Pero en realidad era un pueblo mesoamericano, y la prueba, vamos a verla, que de inmediato cuando llegan a otros puntos y demás, en efecto, como lo decía Martínez Marín, pues van a establecer, van a hacer construcciones, van a sembrar, o sea, todas las características de un pueblo mesoamericano. Ahora, nuevamente, hay investigadores que manejan que efectivamente eran un pueblo todo pues pobre, con poco desarrollo y demás. Como digo, pues yo no estoy de acuerdo con esa posición, y creo que era un pueblo mesoamericano nada más que sometido al imperio. Cuando ellos ya logran liberarse del imperio de Azcapotzalco, ¿verdad? De súbditos pasan a imperio, ¿no? Sí, ellos van a empezar a convertirse en el grupo controlador, ¿no? ¿Y qué se sabe, arqueólogo, hablaban la misma lengua? O sea, ¿qué tan similares, qué tan diferentes eran entre ellos? Venían varios grupos, dice. Sí, se habla de los 7 grupos, los Ochimilcas, etcétera. Se supone que en términos generales hablaban el náhuatl, ¿no? Y el náhuatl es el que va a caracterizarlos desde el punto de vista de la lengua, ¿no? Y entonces, pues tenían más o menos igual una procedencia similar, un estatus también un poco, digamos, de sometimiento y demás, ¿no? Y hay un hecho muy interesante. Fíjate que se relata cómo Tula, en un momento dado, va a aparecer como un sitio importante. El Coatepec famoso, este punto intermedio, ¿verdad?, entre Aztlán y Tenochtitlan, dicen que está cercano a Tula, ¿no? Y cuando pasan o por Tula, sabemos también que allí pues el imperio tolteca se va a venir abajo.
Entonces no sería de extrañar que en un momento dado esa salida de Aztlán, de ese lugar sometido por el tolteca, ¿verdad?, va a venir para colaborar y levantarse en contra del tolteca junto con otros pueblos. Estos hechos los vemos en varios pasajes de la historia prehispánica, ¿no?, de que varios pueblos se unen para irse en contra del que los tiene sojuzgados y liberarse así. Entonces esta salida de Aztlán, y que de repente años más tarde aparecen cerca de Tula, donde hay un combate. Se nos relata que hay un combate entre los de Huitzilopochtli y los de Coyolxauhqui, etcétera, pues podría simbolizar precisamente el triunfo de los sometidos al tolteca, ¿verdad?, que en esta forma se llegan a liberar. Y a partir de ahí, pues ya siguen avanzando hasta que van a fundar Tenochtitlan. Ahora, el mexica también va a ser sujeto de eso mismo. Cuando llega, está siendo, como ya dijimos, explotado por un tributo, etcétera, por Azcapotzalco. ¿Qué hacen? Se unen con otros pueblos, vuelven a repetir este elemento, ¿verdad? Se unen con otros pueblos, con Tacuba, con Texcoco, etcétera, para írsele arriba al Azcapotzalco, lo vencen finalmente, y entonces ahora Azcapotzalco va a estar sometido a lo que poco después se va a fundar la famosa Triple Alianza. Entonces queda sometido ya a Tenochtitlan y Texcoco y Tacuba. Entonces ahí va a empezar ya esta gran, digamos, epopeya de estos tres pueblos, y donde destaca mucho más el mexica. Pero, perdonen que no las deje hablar, pero es que ya me piqué. No, qué bueno, nosotros qué bueno. encantados. El hecho es que al mexica también se le va a revertir esta misma situación. Cuando Cortés llega, lo primero que encuentra cuando pasa a Veracruz es la queja de los locales, en el sentido de que los tiene sometido y con tributo, etcétera, el señor Moctezuma, ¿verdad?, del centro allá en el lago. Entonces, Cortés muy hábilmente ve ese momento de decirles: no, ustedes ya no van a estar sujetos, los vamos a liberar, y ya no tienen que pagar el tributo, por lo tanto, ahora sí que son ustedes libres, nada más que ayúdenme a mí. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que empiezan a unirse poco a poco los pueblos que están sometidos al mexica por el tributo. Y entonces se va a repetir eso. Es decir, entonces ahora el mexica se va a ver atacado por 800 españoles o los que hayan sido, y por miles y miles de contingentes indígenas enemigos de ellos y que estaban sometidos bajo su poder. Entonces ahora sí entendemos, digamos, cómo este proceso repetitivo de que se unen los pueblos sometidos en contra de quien los tiene sujetos, pues tiene ahí una realidad. Y no dudaría también que el fin de Teotihuacán se hubiera dado de la misma manera, que se hubieran unido pueblos sometidos, tributarios, etcétera, contra la metrópoli. Y en todos estos momentos el mito aparece después reuniendo pues estas historias y convirtiéndolas en historias míticas. Hay una mención que hace usted en este libro del que hablábamos al principio, Tenochtitlan, que es un libro editado por el Fondo de Cultura Económica y por el Colegio de México, el libro de Eduardo Matos Moctezuma, donde habla de este momento. Bueno, la historia se convierte en mito, pero después el mito se convierte en rito. Y creo que esto, arqueológicamente posiblemente resulte importante. Yo quisiera preguntarle eso, de ese rito que refleja toda esta historia de origen y de fundación de Tenochtitlan, ¿qué reflejos han encontrado ustedes en las excavaciones de Templo Mayor y en las búsquedas en la zona del centro de la ciudad? Sí, mira, en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones, los mitos surgen de un acontecimiento real, de un hecho real, histórico. Por ejemplo, sabemos, y ya lo mencionamos, cómo ellos llegan a Coatepec. Allí va a haber rivalidad entre el grupo de Huitzilopochtli con el grupo de Coyolxauhqui, de los Huiznahua, etcétera, que forman parte del mismo grupo, pero cómo va a existir una rivalidad por el poder.
finalmente triunfan los de Huitzilopochtli y son sometidos los de Coyolxauhqui. Bueno, este hecho, posiblemente real, el que está allí relatado, se va a mitificar, se va a convertir en mito. Muy bien, pero no fueron estos grupos, fueron los dioses. O sea, Huitzilopochtli ya endiosado contra Coyolxauhqui, deidad lunar, ¿verdad? Y sus hermanos los Huiznaguas, los que van a combatir. O sea, de un nivel terrestre lo pasan a un nivel celeste, ¿no? Es una lucha entre dioses, ¿no? Y entonces viene el combate. Sale triunfante Huitzilopochtli, llegan finalmente a Tenochtitlan, ¿y qué van a hacer? En el Templo Mayor van precisamente a ubicar este mito. ¿En dónde? En el lado, acuérdense que el Templo Mayor tiene 2 escaleras de acceso, 2 adoratorios, 2 cultos diferentes, hasta colores diferentes en su decorado. Entonces, el lado de Huitzilopochtli va a, digamos, a representar lo que ocurrió en el mito. Entonces representa el cerro de Coatepec, donde se va a llevar a cabo este combate, ¿no? Entonces es Coatepec, ese lado, Huitzilopochtli arriba triunfante, y abajo fue donde se encontró la escultura monumental de Coyolxauhqui de 1978. Entonces, pues, vemos que están reactualizando el mito, ¿no? A través del ritual, ¿no? Es decir, ahora ya es un ritual, ya cada año en la fiesta de Panquetzalistli en honor de Huitzilopochtli, se volvía a recordar y actuar todo lo que había ocurrido en la peregrinación aquella, ¿no? Entonces salían desde el Templo Mayor, hacían un recorrido como manera de peregrinación por la ciudad de Tenochtitlan, ¿verdad? Tenían combate con los del barrio de Huiznagua, un combate fingido, pero dicen que se daban duro, y finalmente regresan al Templo Mayor, ¿verdad? Donde la Huitzilopochtli ha vencido con la Xiuhcoatl, la serpiente de fuego, ¿no? Y entonces aprovechaban para hacer el sacrificio de esclavos y de prisioneros de guerra, ¿no? Los subían en ringlera y hacían lo mismo que Huitzilopochtli había hecho con Coyolxauhqui. El mito dice que el dios Solari de la guerra captura a esta que había instigado la rebelión, los grupos y demás, la decapita y arroja el cuerpo, y el cuerpo va cayendo por la ladera y llega desmembrado hasta abajo. ¿Qué vemos en el Templo Mayor? Este lado que representa la montaña de Coatepec, y como allí también el sacrificado en su parte alta, que reviste las características de la deidad, ¿verdad? Va a ser sacrificado, su corazón extraído para alimentar al sol, y el cuerpo arrojado, igual que como se hiciera, y al llegar abajo caía seguramente sobre la escultura de Coyolxauhqui, y allí se le desmembraba. O sea, los que habían participado en la captura de ese guerrero específico lo desmembraban y se lo llevaban. O sea, vemos cómo entonces este ritual que era tan importante está rememorando aquello que se decía que había ocurrido en el mito y demás. De allí que venga este elemento de hecho real, mito y ritual. Y de manera similar, ¿no existe algo que arqueológicamente pueda hablarnos de un proceso semejante para el origen en Aztlán? No. Arqueológicamente, como te digo, pues no se ha podido encontrar Aztlán, no hay elementos, pero son digamos, más bien suposiciones, en ¿no? Templo Mayor, en la Ciudad de México, encontrar algún elemento que nos haga referencia a ese sitio mítico. Por ejemplo, en ofrendas en el Templo Mayor o cercano a él, se han encontrado, por ejemplo, garzas, ¿no? Garzas que tenían este plumaje blanco, etcétera, quizá como una de rememorar aquellos acontecimientos y demás, ¿no? Pero ya así datos más claros, más precisos, pues que yo recuerde, no se han hallado, ¿no? Ahora la palabra Aztlán sigue moviendo. Sí. Digamos, movimientos sociales, incluso abanderarse así a favor un poco de las causas indígenas. Y esto es también un dato relevante para
para ustedes y para la sociedad en general. ¿Cómo lo ve usted, arqueólogo? Bueno, en efecto, ya habíamos mencionado cómo hay grupos actuales en los que ellos tratan de guardar, según ellos, las tradiciones, etcétera. Y entonces hablan de Aztlán. Inclusive en Estados Unidos hay muchos grupos de origen mexicano, como sabemos, ¿verdad? Y que Aztlán también ellos lo han tomado, pues en cierta forma, como una bandera de identificación, ¿no? Llegan inclusive, yo he tenido esa experiencia dando conferencias allá, en que te aseveran, te dicen, oiga, profesor, pero es que Aztlán está aquí. ¿En dónde? Aquí. Estaba yo dando una charla en Colorado, imagínate, otra en Chicago, y comentaban eso, ¿no? Entonces, pues no, como ya dijimos, no hay evidencias de esto, ¿no? Entonces, quizá allí habría que entender que son símbolos que se toman, igual que, por ejemplo, Quetzalcóatl. Hay muchos grupos que llevan el nombre Quetzalcóatl, etcétera, ¿verdad? Simbólicamente, pero en el caso de Aztlán, pues, como insistimos, pues no se sabe el lugar de origen. Entonces estos grupos lo toman como símbolo, como un símbolo de lucha propio, ¿verdad?, que tratan de sacar de la historia, a veces la tergiversan, la cambian, etcétera, pues para adaptarlos a una, en cierta forma, una lucha que ellos tienen o que están dando allá, ¿no? Hemos hablado de la posibilidad de que exista este lugar mítico o no exista, pero se ha puesto en duda también la posibilidad de que exista, de que haya existido, de que sea una realidad este viaje de los mexicas. Bueno, aquí volvemos a las interpretaciones de los investigadores. Ya te decía yo que, por ejemplo, Doris Hayden, por un lado, recuerdo que ella mencionaba de que estaban en el valle y que en un momento dado, por determinadas razones, tienen que emigrar un poco y regresan, etcétera. Recuerdo a Duverger, por ejemplo, que él lo que dice, que es algo interesante, dice que en realidad esa peregrinación se parece mucho a los aspectos digamos, del Mictlán, ¿no? De los pasos para llegar al lugar de origen, etcétera, ¿no? Entonces, es decir, son varias, sí, las fuentes que mencionan que vienen de allá. Entonces, podría creerse, pero todo es en podría, quizá, a lo mejor, ¿no? Porque volvemos a eso que me preguntaron, que era muy interesante. Es decir, cómo ellos mismos, en realidad, cuando quieren encontrar el lugar de origen, pues no llegan más que hasta Tula, prácticamente, y ahí se paran, ya no hay más, se les pierde también, ¿no? Quiere decir que ellos tampoco tenían claro ese lugar originario, ¿no? ¿Y qué tanto enriquece el conocimiento, la investigación, lo problematiza, pues, este tipo de discusiones entre investigadores? Porque además aquí estaríamos llevando un hilo muy largo desde las fuentes y las contradicciones entre ellas hasta los investigadores actuales y sus distintos puntos de vista. ¿Qué papel juega, pues, esa discusión en el proceso de conocimiento? Es muy importante, muy enriquecedora, porque permite precisamente que se trate de encontrar nuevos datos, de ver, digamos, cómo han sido interpretados determinadas menciones y cosas. Entonces, esto aviva, pues, el intelecto del investigador para tratar de dilucidar ese problema. Bueno, realmente de dónde vinieron, o realmente estuvieron aquí siempre, o realmente, en fin, ¿no? Entonces, acuérdate que la ciencia va avanzando a veces poco a poco, a veces se acelera un poco más, ¿no? Y en todas las disciplinas pasa así. Si hoy estamos con la incertidumbre de qué realmente es el lugar de origen, si realmente existió Aztlán o no, etcétera, pues mira, yo no descarto que en algún momento dado apareciera una información, se encontraron algún códice que había estado por ahí guardado, escondido, algún dato arqueológico, algo que nos precisara más y nos aclarara más ese punto, ¿no? De momento estamos en ese momento en el cual no hay una definición total, aunque quizá un mayor número de fuentes indican que provienen
digamos, de un lugar llamado Aztlán, Chicomostoc, Teoculhuacán, etcétera, pero hasta ahí. El lugar exacto no lo sabemos con precisión. Y más allá del mundo académico, ¿qué pasa con el reflejo, pues, de estos conocimientos en la gente común, en quienes no estamos, claro, pues, cerca del mundo académico? ¿Cómo lo sigue viendo la gente? ¿Qué tanto lo requiere? ¿Y cómo se ha ido? Eso creo que sería importante mencionarlo, haciendo más complejo el conocimiento del pasado prehispánico, porque lo teníamos digamos, en los conocimientos escolares, casi que en como esta información de papelería, muy esquemático y muy pobremente narrado. ¿Cómo se ha podido lograr, pues, a partir del trabajo en Templo Mayor, de los trabajos arqueológicos recientes, enriquecer esto? Bueno, muchísimo, ¿eh? Creo que a través, por ejemplo, del trabajo arqueológico y la confrontación también con fuentes escritas, pues ha permitido ir avanzando. En el caso, por ejemplo, de las excavaciones en el Templo Mayor, pues se ha abierto un panorama que hasta no hace mucho, ahora unos 35 años cuando empezó nuestro proyecto, pues había excavaciones, pero la gran Ciudad de México cubría lo que había sido Tenochtitlan y lo que había sido otras ciudades prehispánicas, ¿no?, de ese momento. Entonces, ahora por fin hemos podido abrir una rendija por donde asomarnos a ese pasado, igual con los trabajos en Tlatelolco, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto ha permitido, por ejemplo, el mito de Coyolxauhqui era conocido, del combate contra Huitzilopochtli, pero bueno, estaba allí hasta que cobra una importancia, una relevancia en el momento que se encuentra la figura de la diosa muerta, decapitada, desmembrada, ¿verdad? El simbolismo de esa parte del cerro, porque el lado de Tlaloc tiene otro simbolismo, representa otros aspectos, ¿no? No muerte, sacrificio como es este lado, sino representa más bien fertilidad, vida y demás, ¿no? Entonces, allí podemos analizar y ver, pues, cómo se está dando todo esto. A través de las ofrendas vemos las relaciones con otros pueblos. Ahora se han encontrado, por ejemplo, restos de animales que, al parecer, muchos de ellos provenían del llamado Palacio de Moctezuma, que estaba, digamos, fuera del recinto ceremonial, pero en donde había un zoológico. Y parece que de allí provenían muchos de esos animales que estaban siendo allí alimentados, criados, para poderlos utilizar en un momento dado. Qué interesante, o sea, servían para el sacrificio y la ofrenda. Sí. Y también se han hecho análisis de conchas, se han hecho análisis del cobre, de cascabeles, etcétera, que nos permiten ver que quizá muchos talleres que estaban allí en el palacio, aunque había una cantidad de habitantes dentro de él, pues eran en mucho para el servicio del templo mismo, ¿no? Entonces, pues, eso hace algunos años no se conocía. Hay una reconocida investigadora, que es la doctora Elizabeth Boone, que hoy trabaja en Tulane, la Universidad de Tulane, que ella dice que a raíz de las excavaciones que emprendimos ahí hace 35 años, se abrió, pues, fue una apertura dramática hacia ese mundo mexica, ¿no? Y que ha permitido muchas cosas, ¿no? Pues sí, gran momento. Nos quedan 2 minutos y creo que, pues, ¿qué nos quedaría comentar? ¿Alguna, su propia postura, su comentario final, pues, para cerrar esta conversación? ¿Y qué tanta vigencia sigue teniendo este diálogo, pues, en torno al mito de origen de los mexicas? Mira, yo creo que va a durar un buen tiempo estas discusiones, estas posiciones, ¿no? Porque, pues, los datos hasta ahora conocidos, tanto en la fuente escrita, quizá como en la arqueológica, etcétera, pues dan un panorama, ¿no? Pero sí es necesario continuar con investigaciones, volver a revisar las fuentes, volver a hacer nuevas investigaciones arqueológicas, etcétera, para tratar en un momento dado de ver si se puede aclarar precisamente todo esto que es tan importante para el pueblo mexica e inclusive, como tú mencionabas, inclusive para el pueblo actual, ¿no?
Así es, bueno, pues la recomendación, yo creo que el libro Tenochtitlan del arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, la visita desde luego al Museo del Templo Mayor, y nos despedimos por hoy. Así es, Rita. Gracias por su visita, gracias por estar aquí en Radio INA, en estas charlas. Bueno, pues desde la conducción, Yuridia Contreras y Rita Abreu, les damos las gracias a todos y le agradecemos a todos los compañeros de trabajo y desde luego en la coordinación, antes que cualquier cosa, agradecemos a Pedro Francisco Sánchez Nava y a Luis Alberto López Guario por todo el apoyo para la coordinación de este programa, en la producción Gabriela Marentes y Eva Nivaldo Morales, en la operación técnica Carlos Severino, Gabriel Rojo y Saray Enríquez, con el apoyo de Lauro Gaspar. Hasta la próxima. Hasta luego, profesor Matos. Hasta luego, Gracias. profesor. El Instituto Nacional de Antropología e Historia llevó hasta ti Las voces, el debate. la experiencia. Jueves de charla en Radio INA. Jueves de charla en Radio INA. Te esperamos la próxima semana para charlar con otro de los personajes que le dan vida a la institución. Jueves de charla en Radio INA. Conaculta, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.